Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, donde exploramos las tendencias en el trabajo y en la gestión de personas en las organizaciones. Hoy tenemos a nuestro habitual presentador, Santi García, empezando sus vacaciones, y estamos Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Y un servidor. Hoy vamos a hablar sobre un tema del cual ya venimos hablando desde hace muchos años, que es la transformación digital. Para esto vamos a entrevistar a José Luis Pérez Tejada, que es el director de operaciones de Penteo, un analista independiente de tecnología, con ocasión de un informe que han realizado con el IS sobre la transformación digital, cuáles son los factores que hacen que sea un éxito o no lo sea. Con José Luis, que nos conocemos desde hace tiempo. Hola, José Luis. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a vosotros. Para empezar, si quieres, preséntate un poquito, explícanos qué es esto de Penteo y cómo se os ocurrió la idea de hacer este informe, ¿no? Sí, mira, Penteo somos un asesor independiente de tecnología y básicamente a lo que nos dedicamos es a analizar constantemente el mercado tecnológico, tanto desde el punto de vista de la demanda, es decir, de las empresas a nivel empresarial, de los intereses que tienen las empresas en hacer compra, adquisición de tecnología para mejorar sus procesos, para mejorar su competitividad. También el análisis de la oferta, es decir, qué nuevos servicios tecnológicos se están ofreciendo en el mercado, por qué proveedores. Y básicamente nuestro rol viene a ser el de un asesor tecnológico para el director de tecnología de las empresas. Es decir, en ese sentido, pues les ayudamos con servicios de definición de estrategia tecnológica, desarrollo de capacidades del equipo de tecnología, formación del equipo. Tenemos una red de, digamos, directores de tecnología o CIOs bastante amplia, con lo cual generamos alrededor del networking pues conocimiento acerca del estado del arte tecnológico en nuestro país, sobre todo. Y operáis fundamentalmente en España, ¿no? Sí, fundamentalmente en España, aunque evidentemente tanto la oferta de servicios como las tecnologías disponibles hoy en día pues ya tienen un ámbito sobre todo global. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de las empresas a las que asesoramos prácticamente son de nuestro país. Aunque sean multinacionales, ¿no? Después, pero son empresas españolas. Entonces, vuestro cliente normalmente o vuestro contacto directamente normalmente es este director de IT, ¿no? Pero para este informe os habéis ido más arriba, ¿eh? Os habéis ido a preguntarle a los CEO. Es que aquí entramos ya en algunas matizaciones, porque tradicionalmente en este ámbito el cliente ha sido muchas veces el director de IT, el CEO. Lo que pasa es que dependiendo en qué segmentos y en qué tamaños de empresa, pues las decisiones tecnológicas entran no solo en el ámbito del CIO. Claro. Y de hecho, cada vez más las decisiones están yendo más allá del CIO, sobre todo el tipo de decisiones donde nosotros asesoramos más, que es en la definición estratégica. Es decir, en la estrategia digital, la visión digital, la estrategia tecnológica de la compañía, cada vez más está en el comité de dirección, con lo cual pues no solo CIOs tenemos como clientes, sino que en algunos casos también tenemos interlocutores directamente de negocio al propio director general. ¿Y dónde surge la idea de hacer este estudio con el IS? Bueno, pues con el IS hemos colaborado, llevamos colaborando desde hace ya muchos años y bueno, regularmente cada año, cada 2 años solemos hacer algún tipo de colaboración en el sentido de hacer un estudio, compartir información y luego trasladarla al mercado. Y el año pasado con ellos parecía una buena idea realizar una foto, ¿no? Un snapshot un poco de cuál era la situación en España de la transformación digital, ¿no? En las empresas, con un estudio pues lo suficientemente amplio que nos diese pistas sobre todo de hasta qué punto se estaba desarrollando y cuáles eran las claves del desarrollo y de qué forma influían en la mejora de competitividad de las empresas, con lo cual fue algo un poco conjunto y bueno, la verdad es que fue un estudio en el que han salido, yo creo, conclusiones bastante interesantes y que además hubo una participación bastante alta, con lo cual yo personalmente estoy bastante satisfecho del trabajo que se hizo entre Penteo y el IS. Y esto además lo hicisteis antes de la pandemia.
Sí, ¿no? O sea, hay que tenerlo efectivamente. presente eso. Exacto. Esto hay que ponerle el adjetivo, uno de esos adjetivos que ahora, de estos nuevos adjetivos que tendremos que acuñar, ¿no? Espero que igual está en la RAE ya, lo habrán puesto, es pre-COVID, ¿no? Sí, el Pues AC, ¿no? Antes de Cristo, antes del COVID, ¿no? exacto, Antes de todo. exacto, antes de COVID. Antes de Sí, COVID. porque este estudio lo desarrollamos en el último, en el tercer cuatrimestre del 2019, ¿no? Entre septiembre y noviembre, más o menos. Septiembre, octubre, noviembre. Perfecto. Pues si queréis, entramos en harina. Yo creo que vamos a ver qué conclusiones habéis sacado, ¿no? Cómo está la transformación digital, al menos en España. Y lo primero sería definirla un poco, ¿no? O sea, porque yo creo que es una palabra que se usa para muchas cosas. Entonces, Sí, bueno, dime, Rafa. no, que un ejemplo es, bueno, en cómo lo clasificáis, ¿no? Que dais como 10 conceptos para definir lo que es la transformación digital. Por eso yo creo que viene muy bien Sí, lo que decía Jordi. Bueno, al final, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? sí, esto fue, de hecho, definimos algunos objetivos al principio a la hora de elaborar el estudio. Y uno de los objetivos que nos parecía suficientemente relevante era, bueno, vamos a estar hablando de transformación digital, vamos a ver si ¿De al qué menos hablamos? tenemos una visión lo más homogénea posible de ver si todo el mundo entiende lo mismo por la transformación digital. Entonces, la verdad es que fue uno de los aspectos quizá un poco más difusos y complejos al principio, porque hostia, la transformación digital, pues claro, coges a 50 personas en una sala y tienes 45, entre 45 y 60 definiciones probablemente de transformación digital. Entonces, acordamos concretar en estos, vamos a llamarle 10 ingredientes o 10 aspectos que nos parecía tenían que estar dentro de la definición de la transformación digital y son los que al final utilizamos para el estudio. Entonces lo sometimos un poco al propio estudio. Decir, hostia, pues vamos a ver hasta qué punto se le da importancia a cada uno de estos 10 aspectos a la hora de hablar de transformación digital por parte de las empresas. Y ese fue el primero de los objetivos de la primera parte del estudio, que es vamos a ver qué opina, qué visión tiene el mercado de la transformación digital y de lo que es. ¿Y qué os salió? Pues mira, aquí los 10 aspectos que identificábamos lo voy a resumir un poquito, uno era implantar nuevos procesos impensables sin la tecnología actual. Esto es básicamente ser capaz de desarrollar procesos que tú no tenías porque ahora la tecnología te lo permite, ¿no? Tecnología que te permita conocer mejor al cliente y personalizar tu oferta hacia el cliente. Hacer una colaboración, digamos, más escalable y compartida y con el uso de tecnología, es decir, que no sea una colaboración simplemente face to face, etcétera, cosa que después, pues, ¿no? Todos hemos visto que al final hemos tenido que ir aquí, ¿no? Después del COVID. El cuarto ingrediente era digitalizar y automatizar procesos, es decir, coger procesos que ya existían y o automatizarlos o pasarlos a su versión digital. El quinto era generar valor con nuevos modelos de negocio. Este quizás es el más abstracto, el más etéreo, pero básicamente lo que queríamos era ver hasta qué punto hablar de transformación digital, hasta qué punto la palabra transformación de la frase tenía tanto peso, y en nuestra opinión esa palabra en esa frase tiene peso si tú eres capaz de generar negocio a partir de un modelo diferente al que tú llevabas a cabo. Es decir, de fondo has transformado prácticamente tu modelo de negocio en sí mismo gracias a la tecnología, ¿no? El siguiente era acceso rápido a la información, es decir, poder tener información más rápido, porque es evidente que la tecnología nos lo permite. Mayor agilidad en el negocio, es decir, ante cualquier circunstancia que el negocio sea capaz de virar, cambiar, ampliar velocidad, reducir la velocidad, producir más de golpe, bajar la producción, etcétera. En general, mayor agilidad, incluso en la toma de decisiones. Conseguir tener una mayor productividad en cada uno de los puestos de trabajo, es decir, que cada una de las personas de las compañías sea capaz de dar más con los mismos recursos y sin necesidad de meter más horas. ¿Vale? Si no es trampa, si no... Sí, no es Cosworth, ¿no? Del que hablan, ¿no? De trabajo exacto. fantasma. Tiene otro nombre. Disponer de servicios o productos digitales y extender la innovación en la compañía. Entonces, estos son los 10 ingredientes que identificábamos como que
más o menos cualquier definición tenía que encajar en estos, ¿no? Entonces, lo que vimos es que la mayoría de las empresas le daban... Bueno, primero, hay una característica, y es que la visión que tienen los directores de negocio, o sea, hay que decir que el estudio, como tú decías, Jordi, se ha hecho entre los directores de negocio, director general predominantemente. Entonces, cuando nos contestaban a esta pregunta, ¿no?, de qué factor consideran más relevante que define la transformación digital, al final, si te fijas, hay muy poca diferencia de puntuación entre todos los factores. Es decir, o sea, se apuntan a todo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, se valoraba entre un 1 y un 3, y el más bajo tiene un 2,35 y el más alto un 2,7, prácticamente. Es decir... me lo llevo todo, me apunto a todos. Pongo algún 2 para disimular. Exacto. Es decir, hay un poco de indecisión. Esto denota mucha indecisión. Y un sí, todo influye, pero parece que algunas cosas más que otras, pero no lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, lo que hicimos como parte del estudio, y esto no solo para esta pregunta, sino para el resto, fue preguntar por el éxito que habían tenido las empresas si es que habían lanzado un programa de transformación digital. Un poco el objetivo para segmentar las empresas. Es decir, ¿usted ha lanzado algún programa de transformación digital? Defina su éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha permitido saber de todo lo que hemos preguntado qué opinión tienen las que tenían éxito del resto, ¿vale? Para ver si hay diferencias. Y efectivamente, como sospechábamos, pues había diferencias, ¿vale? Entonces, los que tienen éxito, de todos estos 10 ingredientes, aquí pues ya tiene una visión un poquito diferente. Le da mucha más importancia a la mayor agilidad del negocio. Vale. O sea, este ingrediente sí que es más importante que el resto. Le dan mucha importancia también a los nuevos modelos de negocio, a la creación de nuevos modelos de negocio, a extender la innovación en la compañía y a una mayor productividad del puesto de trabajo. Y de hecho se le da menos importancia a digitalizar, automatizar procesos o a disponer de servicios y productos digitales. De hecho es curioso porque el grupo general, extender la innovación de la compañía es el ingrediente que menos peso tiene. Antes os he dicho, el que menos nota es un 2,35 y es este, que es extender la innovación en la compañía. Y en cambio, entre las empresas que dicen que han tenido éxito, es el segundo de los ingredientes que tiene más nota. ¿Vale? Se apuntan más a esta transformación más pura que tú decías al inicio, ¿no? Y que no es tanto simplemente aplicar tecnología, ¿no?, sino que intenta cambiar la compañía, ¿no? En agilidad, en cultura, en modelo de negocio. Sí, si nos fijamos, hay dos de los ingredientes que pueden tener una connotación un poco más operativa, que es disponer de servicios y productos digitales, y el otro que es digitalizar y automatizar procesos, que es como muy práctico todo. Es decir, es quizá los más concretos. Y estos son justo los que el grupo de éxito menos importancia le dan. Importancia, pero un poco menos que al resto. Y en cambio se van a los ingredientes más abstractos, a los que son más complicados. Claro, pero pues estos también los verán como secundarios, ¿no? O sea, claro, si diseño la transformación, eso llegará. O sea, pero ya llegará más atrás, ¿no? Efectivamente. O ya lo hice, ¿no? O ya lo hice también puede ser, ¿no? Pero claro, por ejemplo, generar nuevos modelos de negocio, o sea, generar valor con nuevos modelos de negocio, si es de la mano de la tecnología, pues probablemente es inevitable que acabes disponiendo de servicios o productos digitales. ¿Vale? O que acabes automatizando y digitalizando procesos que antes no tenías automatizados. Con lo cual, efectivamente hay algunos ingredientes que son más proclives a que te acaben ayudando en otros incluso, ¿no? Oye, ya que hablas de esto del éxito de la transformación digital, ¿no? Decís vosotros en el informe, bueno, dejáis incluso caer la palabra que si hay un poquito de complacencia entre los directivos, ¿no? Porque en este grupo de éxito, o sea, solo 1% de los que habéis entrevistado admite haber fracasado. Exacto. El 99% no ha fracasado. Es un poco llevado... o sea, para el éxito, la verdad es que no... Podríamos haber hecho haber preguntado de una forma un poco más sofisticada, pero al final pensamos que el modelo bueno era usted, si ha lanzado un programa de transformación digital, usted puede tener 4 tipos de retornos. El más óptimo es que ha mejorado las expectativas iniciales que se había planteado para ese programa, para ese proyecto, que es mejorar expectativas.
usted puede haber cumplido las expectativas. Simplemente se había planteado conseguir ABC y ha conseguido ABC, ¿no? Razonablemente. O haber cumplido solo algunas. Usted quería conseguir ABC y ha conseguido A, pero no B y C. O no ha conseguido ninguna. Es decir, pero ya aquí lo que dijimos es usted, en ese caso es que ha fracasado. Entonces, solo el 1% consideraba que ha fracasado, ¿vale? La verdad es que está repartido. En el fondo, entre los ha fracasado y por debajo de expectativas es un 41%. Y aunque más de la mitad, un 60%, considera que o ha cumplido o ha superado las expectativas. Es decir, 6 de cada 10. Por lo cual, de cada 10 proyectos, 4 no cumple con los objetivos. No está mal, El éxito es complicado. O sea, incluso asumiendo cierta complacencia, ¿no? Sí, sí. No está mal que 4 de cada 10 sí. ya digan que no han conseguido los objetivos. Aquí tuvimos un debate interesante entre calificar, o sea, al final, a la hora de segmentar y después decir, bueno, pues vamos a ver qué han contestado los que han tenido éxito y los que no. Y decidimos quedarnos con que vamos a considerar que los que han tenido éxito, de verdad, son los que mejoran las expectativas iniciales. Claro. Para compensar esa complacencia, ¿no? Es decir, es posible que el que ha cumplido expectativas aquí, dentro de este grupo habrá alguno que, bueno, quizás sería discutible, ¿no? Pero, os habéis ido al extremo, ¿no? A la que nos está hemos ido muy contenta. Exacto, nos hemos ido al que está muy convencido de que ha cumplido y que ha superado las expectativas y que le ha ido muy bien. Entonces, esto nos sirve después para ver en este grupo, hacer un zoom y ver qué hacen diferente. Si es que hacen cosas diferentes, ¿no? Y eso es todo la parte del sentido que tenía después el análisis. Y habláis de proyectos más o menos de 1 o 2 años, ¿no? De periodo, ¿no? Sí, sí. O sea, la tangibilización del éxito, pues la verdad es que el promedio llega entre los 2 y los 3 años. O sea, esto yo creo que tiene cierta lógica, tiene mucho sentido, ¿no? En el fondo, porque proyectos más cortos es más difícil que tengan un impacto más amplio en la compañía y que tengan, o sea, yo creo que tienden a ser menos ambiciosos también por la propia naturaleza de los recursos que tienes que movilizar, el tiempo que le dedicas, etcétera. Si son muy cortos. Si son muy largos, lo que pasa es casi lo contrario, y es que si se demoran, aquellas expectativas o aquellas necesidades para las que habían nacido, con el paso del tiempo quizá se hayan difuminado, o se hayan cambiado incluso, ¿no? O sea, sobre todo hoy día, que todo va a la velocidad a la que va. Entonces, parece que el tiempo óptimo para tangibilizar el éxito o los objetivos o el retorno, como se le quiera llamar, es entre 2 años y poco, 2, 3 años. O sea, 2 años y medio, ¿no? Sí. De todos los que tangibilizan el éxito, o sea, hay un 13% que afirma que nunca ha podido tangibilizar el éxito. Claro, es difícil conciliar esto con el 1% del fracaso. Por eso digo que hay complacencia. Pues si hay un 13% que no ha sido posible tangibilizar el éxito, probablemente es que no lo haya tenido. Entonces, el principal grupo lo obtiene al cabo de entre 1 y 2 años, pongamos 1 año y medio, un 34% y luego 29% entre 2 y 3 años. O sea, que la cosa está entre los 2 años y poco. Aquí hay que pensar en proyectos, pues probablemente de 1 año y medio o 2, que aun retrasándose un poquito, como suele ser habitual en muchos proyectos de tecnología, pues los puedes acabar en 2 años y poco. Entonces, esos sí que tienen tamaño y dimensión suficiente como para tener un impacto medible en la competitividad de las empresas. Claro, aquí, claro, yo tengo una opinión personal, ¿no? Que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Quien me conoce ya sabe que llevo días pensando en esto, ¿no? Que la transformación digital está tardando, a mi parecer, mucho más de lo esperado, ¿no? Venimos hablando de todo esto de la digitalización desde hace muchos años, pero a veces no somos ni conscientes, ¿no? Pero Microsoft se fundó en el año 1975. Bill Gates se ha medio jubilado, ¿no? Apple en el 76, Google en 1996. ¿Vale? O sea, aquí el más joven tiene 20, 30 años, ¿no? Y tú, como usuario, sigues encontrándote grandes compañías que te piden que les hagas la factura en papel, bancos al que tienes que ir a firmar y te piden que firmes con un boli azul porque el negro pues puede ser interpretado como que es una copia.
hospitales que pides hora y no te pueden dar hora porque el sistema no me va, ¿no? O empresas, ¿no? Como hemos visto algún ejemplo, Rafa, de que no tenían el canal online y que cuando ha llegado el COVID pues han sufrido duramente porque se han encontrado que no tenían venta online, ¿no? Entonces, Sí, sí. Claro, y yo creo que el COVID ha sido un ejemplo que ha hecho un poco de lupa de esto, ¿no? De realmente, hostia, ¿dónde está esta transformación digital en la que se supone que estamos involucrados desde hace muchos años, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, en que parece que está tardando un poco demasiado. Estoy bastante de acuerdo con lo que dices y además ejemplos yo creo que daría para otros 2 o 3 podcasts. Para un libro. Estabas explicando los ejemplos y yo los últimos 3 o 4 años también me he dedicado a coleccionar algunas malas experiencias personales, como estar pagando a 2 operadores de telefonía y no poderme dar de baja ni con ninguno de los dos. Quedarme en el limbo entre 2 sistemas de información de un operador de telefonía y ni ellos me podían sacar del limbo. O sea, es algo tremendo. O, por ejemplo, lo del hospital que me decías, pues que un servicio sanitario para darte hora hace 4 o 5 años a mí me enviaban una carta por correo postal diciéndome el día y hora que me agendaban el médico. Y no me podían enviar ni un WhatsApp, ni un SMS, ni un correo electrónico. Tenían que hacerlo así. En 2015. En 2015, sí, es algo tremendo. Bueno, hoy, Entonces, hoy había la noticia de que los rastreadores del COVID aquí en Barcelona, que es una cosa que parece importante, ¿no? Los rastreadores del COVID, pues no podían hacer su trabajo porque no tenían acceso al sistema, ¿no? Nos estamos encontrando cosas de estas, ¿no? Sí, no, pero sí. Totalmente. Rafa. No, totalmente, Rafa. que es así y que... Desahógate tú también, desahógate. A mí me venía la reflexión, ¿no?, de que es verdad que no acaba de llegar la transformación digital, pero parece ser que tenemos todas las tecnologías para hacerlo posible. O sea, ¿dónde está el problema, no? Esa sería la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema de toda la digitalización? También daría para otro podcast. Claro, exacto, porque ahora, por ejemplo, con todo el tema del teletrabajo, o sea, las empresas que no lo habían hecho lo han tenido que hacer por sorpresa, pero la tecnología estaba disponible. O sea, utilizar la tecnología ha sido bastante fácil en ese sentido. Sí. Lo que sí que es verdad que hay muchos bloqueos mentales, yo creo que en directivos y en las personas que toman decisiones para no avanzar esa propia transformación. Yo creo que hay un símil que se usa habitualmente y es que cuando tú te metes en la playa y en el mar y estás un rato y ves al resto a tu alrededor, pues todos más o menos estamos bien, nos lo pasamos bien, estamos nadando, disfrutando del sol, el tal, pero llegó el COVID y abajo la marea y ninguno llevamos bañador. O sea, hay muchos sin bañador. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en este caso la marea, que es, digamos, una cierta certidumbre de nuestra vida diaria, del orden de las cosas, de que los riesgos y las amenazas que tenían las empresas hasta antes del COVID probablemente eran riesgos y amenazas que eran más o menos siempre los mismos, de los cuales siempre había ocurrido algo anteriormente. Yo creo que es la principal diferencia. O sea, el único riesgo que probablemente antes no había ocurrido jamás en los últimos 100 años, por lo menos, de historia, era el que ha ocurrido y se ha materializado. Todas las empresas tienen riesgos de, pues, que hay un apagón, que me quedo sin sistemas, que me entran desde fuera, me hacen un ataque informático, que me copian una patente, que de repente mi competidor me contrata a 10 de mis mejores comerciales. Hay una tecnología que no logro poner. Todos son riesgos sobre los que había antes cierta certidumbre, pero de repente la marea ha bajado de golpe y hemos visto como algunos iban sin bañador. Claro. Entonces han visto escenas curiosísimas. O sea, una de ellas es, antes lo comentábamos, que es nosotros, los tres por lo menos, tenemos edad suficiente como para haber vivido la crisis del 2008 y esta crisis del COVID. En la del 2008, a mí hay una escena que se me quedó en la retina, que es a los trabajadores de Lehman Brothers en la calle con una caja con sus bártulos. Sí, y ahora todos hemos visto la escena. Hay otra escena que ha provocado el COVID, que es a trabajadores de algunas empresas en la calle, no con una caja,
sino con la torre del ordenador para llevárselo a su casa y poder trabajar, porque no tenían portátil. Y las sillas, y las sillas. Exacto, y la silla ergonómica para no tener que sentarse en el taburete, ¿no? Exacto. Sí, no, igual esta va a ser la imagen que vamos a recordar de aquí unos años. No, pero por eso me gusta este informe que habéis hecho desde Penteo, ¿no? Que desnudáis un poco, ¿no?, el emperador, ¿no? Y entráis un poco a ver en qué tecnologías se está invirtiendo, en cuáles no. Sí. Entonces, adopción de tecnología, ¿no? Me ha parecido ver en el informe que una gran parte de la inversión se está yendo al motor interno de la compañía, ¿no? Y que quizá eso explica que los que estamos fuera, como usuarios, como clientes, no acabemos de ver esa transformación. Bueno, hay un matiz aquí, Jordi, y es que en el informe lo que hemos hecho es intentar ver la valoración que hacen las compañías de sus capacidades tecnológicas disponibles. Entonces, claro, tecnologías hay cientos. Claro. Sería complicar probablemente el estudio, el análisis, pero sí hemos querido diferenciar entre cuatro grandes grupos tecnológicos. Uno de ellos son lo que hemos llamado capacidades transaccionales, que son directamente, aquí nos estamos refiriendo a los sistemas de soporte corporativo, es decir, sistemas de soporte a finanzas, a producción, a la relación con el cliente, a la gestión del talento, a la gestión de la cadena de suministro, es decir, sistemas que dan soporte a procesos de negocio, ¿vale? Que es donde tradicionalmente, hasta hace muchos años, se centraba la tecnología. Las empresas tecnificaban sus procesos, ¿no? Y gran parte de la inversión se iba ahí. Después, un segundo grupo, que son las capacidades de interconexión, es averiguar si las empresas realmente tienen arquitecturas pensadas para poder conectar la empresa con terceros en el exterior, incluso con sus propios equipos y sus propios procesos que sean interconectados internamente, ¿no? Aquí lo hemos resumido como usted tiene APIs de interconexión externas o internas, ¿no? Esto se ha explicado, obviamente, para facilitar la respuesta también. El tercer grupo es el de las capacidades analíticas, que tan en boga está y que de tanto se está hablando, hasta qué punto son relevantes. Y el último, las capacidades transversales, que son tecnologías que consideramos mucho más transversales, son difíciles de asignar a un único proceso, ¿no? Que son más tecnologías, podemos llamar más habilitadoras, digamos así. Por ejemplo, aquí está pues, el cloud, plataformas de automatización, inteligencia artificial, etc. Entonces, entrando en el primer grupo, aquí hay un sesgo histórico, es decir, las capacidades transaccionales, los procesos de la compañía, que son a los que se dirigen las capacidades transaccionales que están mejor cubiertos, son los procesos asociados a la administración de las finanzas. Esto es porque históricamente la tecnología se empezó a invertir en las empresas en ese área. Entonces, claro, años y años de inversión ha provocado que ese proceso probablemente sea el proceso más tecnificado. Entonces, si vas al resto de procesos, más a procesos relacionados con la cadena de valor, es decir, la generación, contacto con el cliente, conocimiento con el cliente, y el servicio al cliente y la entrega de producto o servicio al cliente, pues aquí no hay tanta capacidad desplegada. Digamos que todavía hay cosas por hacer. Es decir, la parte de los procesos de producción y la parte de procesos asociados a la supply chain, a la cadena de distribución, tienen un menor índice de desarrollo tecnológico que, por contra, la administración financiera de la compañía. La administración financiera de la compañía tienes que tener niquelada, porque te juegas tener algún problema con el fisco, sí, evidentemente, ¿no? Y tienes que tenerlo, y además tienes que tenerlo niquelado para poder dar cuenta de tus resultados y poder hacer un mínimo de medida de cómo va el rendimiento financiero de la compañía. Pero claro, la cadena de suministro y la cadena de valor es en el fondo por lo que tu cliente está dispuesto a pagar tus productos. Es decir, son los procesos que están dirigidos a ofrecer lo mejor posible tus servicios. Son los procesos fuente de competitividad y por los que más te puedes diferenciar. O sea, los procesos financieros, pues en nuestro país probablemente sean poco diferenciales, ¿no? Entonces, en esos procesos que son inductores de competitividad es donde todavía hay mucho camino por hacer. Se ha hecho mucho, pero aún falta. Esa es la realidad de los datos que arroja el análisis. O sea, que la tecnología todavía está, sobre todo en esta capa interna, ¿no?, de las organizaciones, la parte de más financiera, incluso sistemas de recursos humanos, ¿no? También es verdad que la parte de la cadena de suministro hay mucho subproceso, entonces exige
aplicar varias tecnologías. Probablemente hay procesos, o sea, hay más diversidad tecnológica que no en la parte de administración y finanzas, que probablemente con un ERP o un único producto lo cubres. Entonces, lo otro requiere cierta, vamos a llamarlo, arquitectura, ¿no? Y ingeniería y desarrollo. Entonces, también influyen más departamentos, las decisiones son diferentes. Tecnificado, podemos decir que está, pero todavía hay camino por hacer y camino por desarrollar. Sí. Sí, viendo con esto, a mí me parece interesante que el porcentaje en Human Capital Management es muy similar al de Supply Chain, ¿no? Que también da para pensar. Pero bueno, Sí, no sí, entraremos, sí. pero, Sí, pero yo creo que ahí también hay un área de mejora importante, ¿no? hay un área de mejora importante porque la mayoría de las empresas tienen en menor medida desarrollado la parte de administración de personal, Claro. Es decir, la parte operativa. Pero la parte de desarrollo profesional, desarrollo de talento, esa parte está mucho menos desarrollada, ¿vale? También es verdad que, y aquí quizá entre un poco un tema del desarrollo tecnológico, pues tampoco están, las soluciones no son tan baratas. Es decir, que al final hay economías de escala aquí, probablemente para empresas de cierto tamaño, que es más sencillo acceder a ellas, y para empresas de menor tamaño quizá no sea tan sencillo, ¿eh? Claro. Entonces, Sí, no está, pero no sí, está, sí. podríamos decir que no está tan estandarizado a nivel de precio. O sea, igual Sí, sea y solución, aparte, no a nivel de precio. claro, el coste escala directamente con el número de personal, pero sí que es verdad que son dos mundos. El mundo de administración de personal, cubierta, más o menos cubierta, o si no, externalizada en un externo que ya se preocupará de hacerlo, y la parte de desarrollo de talento, pues todavía mucho por hacer. Pues ya que estamos, vamos a entrar en esa parte final de vuestro informe, ¿no? Que es la parte de liderazgo y organización, que quizás es lo que más nos aplica en este podcast, donde la mayoría de nuestros oyentes estarán interesados, ¿no? Porque se habla mucho de la transformación de la cultura, etcétera, pero que primero hay un debate sobre quién impulsa, ¿no?, la transformación digital. Y aquí muchos de nuestros oyentes son gente de recursos humanos y sienten la necesidad de impulsar esta transformación, sobre todo en la parte de cultura, etcétera. Pero en vuestro informe, que también es verdad que le habéis preguntado a los directores generales, ¿no?, lo que ellos os han dicho es quien impulsa la transformación digital es Dirección General. Sí, efectivamente. Como no podía ser de otra forma, ¿no? Es decir, el impulso de la... O sea, de todas formas, para nosotros tiene todo el sentido que sea así. Claro, O sea, por nosotros supuesto. a todos nuestros clientes siempre les decimos, cuando hacemos algún proyecto relacionado con definir la estrategia digital, etcétera, pues al final tiene que haber una implicación y un impulso desde la dirección general, porque si no, no deja de ser una iniciativa de implantación de una tecnología, pero para que realmente sea completa, tiene que venir impulsado por parte de la dirección general. Entonces, sí, la dirección general y el comité de dirección tienen que ser parte muy activa y, de hecho, son los que tienen que liderar el programa de transformación digital e implicarse desde el principio. O sea, no solo no ser freno, sino que tienen que ser aceleradores. Entonces, después, el segundo directivo que más implicado estaba, también por lógica, es la dirección de sistemas y tecnología, y luego algún otro área funcional. Alguna otra área funcional suele ser muy habitual que haya proyectos más relacionados con la personalización de oferta al cliente, la digitalización de las áreas de marketing, etcétera. Entonces, es habitual que haya el director comercial o el director de marketing algo más implicado en proyectos de este estilo. Con lo cual, ese sería un poco el panorama. Dirección general, dirección de tecnología siempre habitualmente. Y creemos que tiene que ser así, porque al final, a pesar de que la tecnología quizá va después de haber pensado un poco por cuáles son los objetivos que persigues en la transformación digital, es decir, no puedes empezar por el proyecto de tecnología, hay que empezar por ver cuáles son mis retos, cuáles son las necesidades, qué problemas tengo. A veces solo definir el problema que tienes ya es un reto. Claro. Es decir, qué problemas tengo y conozco y qué problemas no conozco, pero en realidad tengo. Definir qué solución, qué podría solucionarlo, porque probablemente a estas alturas y en el siglo XXI es posible que haya una solución tecnológica para cosas por muy locas que te parezcan. Y no solo problemas, ¿no? ¿Qué oportunidades tengo nuevas, ¿no? Sí, sí. Es decir, qué oportunidades se me están generando a mi alrededor y cuáles puedo acceder. O sea, realmente hay cosas que ahora se pueden hacer con tecnología que antes eran impensables.
Sí, sí, claramente. O sea, y al final, por eso hay que tener cierta... O sea, hay que hacer un esfuerzo de mentalizarse hacia lo menos conocido para definir bien los problemas, las oportunidades y plantear las soluciones. Y entonces con las soluciones luego hay un abanico de tecnología disponible suficiente, seguro. Pocas cosas no se pueden hacer hoy con tecnología. Si antes lo que decíamos, ¿no? De que nos sorprendía que nos sigan enviando cartas a casa, etcétera. El problema es que, claro, antes la tecnología y la capacidad de procesado estaba primero estuvo en los gobiernos y en las administraciones, luego pasó a las empresas. Pero con la llegada de los smartphones hace ya mucho tiempo que está en nuestras manos. Entonces, no aceptamos que procesos tan sencillos y tan digitalizados que nosotros podemos hacer como individuos, no los puede hacer una empresa. Es que cuesta de aceptar. Y entonces es cuando nos llevamos las manos a la cabeza por este tipo de cosas que hagan, ¿no? De este tipo de cosas que pasan. Porque eso tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Y vosotros habláis un poquito de esto, ¿no? De la importancia de la cultura, ¿no? Bueno, que antes que la cultura tocaría también introducir en la organización esas capacidades digitales que a lo mejor no tenemos, ¿no? Porque entre todos esos impulsores de los que hablamos, no sé cómo ves a recursos humanos como área de motor de esa transformación. Bueno, cuando se plantean proyectos de transformación digital de forma ambiciosa, los proyectos siempre tienen tres patas, o sea, deberían tener tres patas. Una es la pata de negocio, que es definir el propósito, que es lo que estábamos comentando hace un momento. Otra es la parte tecnológica y otra es la parte del cambio y la gestión del cambio. La gestión del cambio es el inicio del cambio, la cultura. Entonces, conforme se suele poner mucho foco en la tecnología y menos en la parte inicial y también en la parte final. Es decir, de esas tres patas, de la tecnológica nadie discute. Y normalmente incluso se empieza a discutir antes de la tecnológica que de las otras tres. O sea, no son raras las anécdotas del CIO que te viene y te dice, hostia, me tienes que ayudar porque mi director general ha ido a un congreso y me ha venido diciendo que quiere comprar un Big Data. Entonces, como si fuera el que va a comprar mortadela al súper, ¿no? Entonces, hombre, claro, pero le he dicho para qué y me dice que da igual, que quiere un Big Data, que no fulanito lo tiene y que nosotros vamos tarde. Entonces, hay que definir un propósito. Entonces, se piensa antes en la tecnología muchas veces que en el propósito. Y luego la gestión del cambio, pues muchas veces es el eterno abandonado en los proyectos de implementación tecnológica. Entonces, la cultura es lo que hace que es la parte más soft y la parte más difusa de implementar en las empresas. Tiene una inercia brutal, es decir, cambiar la cultura de una empresa tiene una inercia brutal y es costosísimo. Y no, una vez no hablamos de ese año, 2 años que decías como proyecto. No. Es decir, para que, salvo que ocurra algo disruptivo, es decir, nadie nos pone en cuestión ahora que hagamos una videoconferencia. Claro. Y todos teníamos la capacidad de hacer videoconferencias. Pero también hay un efecto red. Es decir, yo en mi trabajo podría antes del COVID haber planteado muchas reuniones en videoconferencia, pero posiblemente habría habido clientes que me hubiesen dicho que no, que preferían una reunión presencial, que estas cosas se hablan mejor en presencial. Claro. Entonces, si solo lo hago yo y el entorno no me acompaña, quiere decir que la cultura es presencial, entonces no ha habido un cambio cultural. Entonces, eso impide que avance también. Yo, por mucho que me ponga farruco y que insista y que hayamos 4 locos que queramos hacerlo en videoconferencia, la realidad es que va a haber muchos clientes que no van a querer. Entonces, voy a tener que seguir haciéndolo. Entonces, ha tenido que pasar algo así para que haya una disrupción y nadie ponga en cuestión esto, ni que nadie lo ponga en duda. Entonces, como esto no lo tenemos cada vez, no podemos echar mano de una disrupción en las empresas, hay que echar mano de un programa y una voluntad desde arriba, desde la dirección general nuevamente, de que haya un cambio cultural. Y un cambio cultural no quiere decir que el comité de dirección haga un comité de innovación cada año para ver qué nuevas ideas hay y tal, y luego ya hasta el año que viene. No. Significa que se fomente, que se haga, que se traspase, que se capacite a la gente para hacer ese cambio, que salgan un poco de su caja. Es complicado, ¿eh? O sea, ahora, pretender resumirlo aquí ahora en un minuto o dos es muy difícil, pero... vincularlo... Tiene todas las dificultades, es un tema muy intangible, depende de que muchas personas y muchos factores se alineen
y un porcentaje, es un poco como la, como la inmunidad de rebaño. Es decir, requiere una inmunidad de rebaño muy alta. O sea, o tienes al 90% de la organización alineada en la cultura que tú quieres, Sí. o es complicado que sea sostenible. Entonces, eso requiere iniciativas por sí solas. Y recursos humanos, yo creo que todavía le falta influir y tener el peso suficiente como para que se pueda desarrollar con toda la energía que necesitaría. Claro, pero es interesante en los datos que tenéis también en el informe, cuando ves las de éxito en la implementación de esas capacidades, que al final son temas que tienen que ver también con ese cambio de cultura, ¿no? Como la formación interna, que tiene un impacto positivo en un 92% de los casos, ¿no? Entonces yo creo que al final los que han tenido éxito tienen claro que por lo menos una formación interna para empezar a mover la cultura hay que hacer, ¿no? Sí, sí, además aquí hay un sesgo, aquí hay una diferencia sustancial entre los que han tenido éxito del resto. Claro, O sea, claro. la empresa, digamos, el grupo general, en general las empresas tienen 3 formas. Aquí lo hemos simplificado para el modelo definía 3 formas de poder generar nuevas capacidades y nuevos skills en la empresa, que era formación interna, las alianzas estratégicas con partners, con externos, etcétera, o una nueva contratación de perfiles. En la formación interna, el grupo general de empresas, el 70% ha capacitado a través de formación interna. Pero en las empresas que han tenido éxito, el 92% lo han hecho, como tú dices, Rafa. Y claro, es que son un montón más. ¿Vale? O sea, aquí hay una diferencia sustancial y yo creo que sí es muy significativa. Una apuesta por la formación que no solo necesariamente es de contenidos, que puede ser una formación en procesos, puede ser una formación en tecnología, puede ser una formación incluso en fomentar determinadas actividades de compartición de conocimiento, etcétera. Pero aún así, más allá de la formación, requiere también otro tipo de iniciativas y desde arriba, que vayan desde arriba hasta abajo y que además sean continuas. Lo malo de la cultura es que no es un proyecto con fecha de inicio y fecha de fin. Tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de fin. No acaba nunca. Continuo. Tendría que ser un proyecto endémico para Totalmente. para garantizar que realmente acabase calando. Muy bien. A ver, podríamos seguir hablando aquí mucho rato, pero estoy viendo el reloj y se nos ha ido un poco el tiempo. Me gusta todo esto que dices de la cultura, ¿no? Donde se supone que las personas, muchos de nuestros oyentes, que son personas de recursos humanos, podrían ayudar, ¿no? Y de hecho en el informe aparece también un ejemplo, ¿no? del dato, ¿no? Donde se habla mucho tenemos muy claro que necesitamos datos, etcétera, pero a lo mejor luego no tenemos esas herramientas para analizarlos ni la cultura del dato que nos va a hacer falta, ¿no? Esto además, esto de los datos ya era importante antes del COVID. Claro. Y después del COVID todos hemos sido parte y hemos participado de la opinática de los datos al respecto de lo que nos iban diciendo, ¿no? Claro. De cómo evolucionaba, que si la curva por aquí, por abajo, cómo va, etcétera. Bueno, aquí lo que hemos visto en el análisis es que hay un gap brutal entre la percepción que se tiene y la importancia que se le da a los datos. O sea, efectivamente hay un 94%, creo que era, no, 94%. 96% de los directores generales consideran los datos como un activo fundamental, o sea, un activo estratégico. Solo un 6%, pero bueno, hay un 6% que no lo considera así. Pero luego, si miramos cuáles son las capacidades analíticas que tienen las compañías, pues aquellas capacidades analíticas para todos los procesos, solo un 35% tiene capacidades analíticas descriptivas. Estos son capacidades analíticas de las tradicionales, tipo reporting, etcétera. ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿No? Es decir, solo un 35% las tiene desplegadas para todos sus procesos. Y sin embargo, el 94% de los directivos cree que es algo estratégico. Entonces, hay un gap brutal entre la importancia que se le da y que creemos que tiene. Esto no, yo creo que aquí en BTO también somos de la opinión y que estamos, digamos, comulgando mucho con esto de que en realidad
los datos son una fuente de competitividad, es verdad, y las capacidades que han desarrollado las empresas. Y no estamos hablando de tecnología reciente, es decir, no, aquí la tecnología, yo creo que, a ver, Jordi, todos nos hemos movido en el sector, yo creo que tiene ya unos cuantos años, o sea, hace muchos años que se puede extraer información de los datos, con lo cual no es eso el problema. Pero el problema es, parte del problema por lo menos creemos que es que no se les ha acompañado con un modelo de gobierno del dato. O sea, si tú dices que el dato es un activo estratégico, tienes que tratarlo como un activo estratégico. Y tratarlo como un activo estratégico significa que tiene un ciclo de vida, tiene unos procesos asociados y tiene unos responsables asociados. Entonces, hay muchas empresas que no tienen responsable del dato. Tienen alguien en el departamento de IT extrayendo informes e información, disponiendo esos informes para los directivos los consultan, se piden más informes, se hacen, etcétera, pero no hay un responsable de datos, no hay una oficina de gobierno del dato, no está formalizado quién decide qué nuevos KPIs vamos a utilizar y son interesantes para nuestra compañía, qué datos son finos y cuáles son fiables, cuáles no lo son. Y todo eso, toda esa liturgia, ¿no?, que nadie va a discutir en una empresa de producción que una máquina en fábrica es un activo estratégico y, por lo tanto, tiene un programa de mantenimiento, tiene un responsable, tiene un ciclo de vida. Todo eso que no se discute para una máquina que está en la cadena de producción, pues para el dato está por ver todavía. Probablemente viene de ahí, ¿no? Y para ir terminando, ¿no? Yo creo que un poco lo que surge de este informe es, oye, y con los ejemplos que estábamos explicando, ¿no?, la transformación digital es algo de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero que parece que no hemos acabado de completar, ¿no? Es un work in progress, ¿no?, todavía. Para que realmente sea una transformación que merezca la palabra transformación, probablemente tiene que tocar temas más profundos, ¿no?, como la cultura, las capacidades, etc. Y a lo mejor nos estamos quedando aún en esa capa superficial de la tecnología o de los sistemas básicos de la compañía. Y yo creo, no sé, para cerrar, ¿no?, que yo creo que aquí las personas que se dedican a gestión de personas, a recursos humanos, etcétera, pueden ayudar a transformar esa cultura para hacer esa transformación de realidad, porque si no nos vamos a quedar en la primera capa de la cebolla, ¿no? Sí, es fundamental, porque al final, de hecho, a los que no tenían éxito y a los que tenían éxito se les preguntó cuáles eran los aspectos clave que consideraban habían contribuido a tener éxito y a no tener éxito. Y en ambos casos, todo era relacionado con el apoyo de la dirección, la organización, la gestión del cambio, la cultura, etcétera. O sea, los 4 o 5 principales factores, ninguno tenía que ver con la tecnología. Todo tenía más que ver con eso que llamamos la cultura de la compañía. Con lo cual, probablemente el área de recursos humanos, si tiene que poder ayudar a impulsar esto, pues desde luego puede tener un impulso mucho mayor los programas de transformación digital de lo que están teniendo. Ahora hay empresas que tienen mucho éxito y la verdad es que estamos en un momento apasionante porque la verdad es que hay proyectos muy interesantes a la que haces un poco de prospección por el mercado, etcétera. Y es verdad que no hace falta hacer grandes proyectos muy faraónicos para ver de qué forma se puede introducir tecnologías que ayudan incluso a cambiar procesos, a introducir procesos que no existían, a escalar brutalmente procesos que eran manuales. Por eso quizá, pues cuando vemos, ¿no?, un poco cómo vamos lidiando, como buenamente podemos, esta crisis sanitaria que nos está tocando vivir, pues a veces es un poco incomprensible, ¿no?, que no podamos aplicar ese tipo de mejoras que nos permite la tecnología actualmente o que sea tan complicado aplicarlo tanto, ¿no? Seguramente tiene que ver con la parte más soft del asunto, ¿no? No tanto con la tecnología. Bueno, seguramente. Pues, si os parece, nos quedamos con ese mensaje, digamos, para animar a las personas de recursos humanos a ayudar a hacer esa transformación, y espero que de aquí 20 años no nos volvamos a reunir y sigamos diciendo que seguimos firmando contratos con papel o parkings que no te aceptan el pago con tarjeta de crédito. Muchas gracias, José Luis,
por la entrevista. Nos hemos ido mucho de tiempo, pero bueno, estamos en verano. Oye, la gente creo que agradecerá escuchar este podcast en la playa. Saludos desde aquí a Santi, que lo tenemos en su tierra, en Galicia. Y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, José Luis. Ha sido interesante, me lo paso muy bien hablando de todo esto con vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Venga, un saludo. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de nuestros episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontrarás nuestros enlaces en las principales redes sociales. Hasta el próximo episodio.